Buenas tardes, amigos. Nuevamente estamos conversando sobre folclore, una edición más del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que dirige el magíster Carlos Sánchez Guaringa. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pues se trata de un artista popular, lamentablemente ya fallecido. Sin embargo, el legado y la historia que él tiene es apasionante y fue parte de toda una playa de artistas grandes de aquella época y que hoy hemos querido tratar con una persona que lo conoce muy bien, es su hija. Y queremos hablarles sobre él, conocer más sobre este artista popular que marcó época, porque incluso Argueda escribió un artículo sobre él. Se trata de el gran jilguero del Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo, conocido como el jilguero Huascarán. Pero antes vamos a tener una canción de él, Bambas Querido. Vamos a ver con Bambas Querido y conocer un poquito en el canto a El Jilguero del Huascarán. A ti, Bambas querido, te dedico esta canción, con lo más noble de mi sentimiento y el latido de mi corazón. Bambas, bamba, tierra mía, tierra de amor, tierra de luz y alegría, bondad y paz. Bambas, bamba, tierra mía, tierra de amor, tierra de luz y alegría, bondad y paz. Con tus paisajes andinos de luna y sol, haces que todo un casito te dé su amor. Con tus paisajes andinos de luna y sol, haces que todo un casito te dé su amor. Música, maestro, música. Qué lindo es Bambas, hermano. Jala, jala por tu tierra linda. Vámonos a Bambas, Catalina, Andresina, a bailar. Qué lindo es el cielo de Bambas, Jilguero. Bajo del cielo ancashino, coronguino, llanar la pampa y Cusca, Cuiyupan. Bajo del cielo ancashino, coronguino, llanar la pampa y Cusca, Cuiyupan. Son hermanos de mi Bamba tan querido, de mi Bamba tierra linda donde nací. Son hermanos de mi Bamba tan querido, tierra linda donde nací. Ahora, qué dicha es paisanita, qué dicha es para mí ser de la tierra bendita, bendita por Dios que sí. Qué dicha es paisanita, qué dicha es para mí ser de la tierra bendita, bendita por Dios que sí. Hey. Vámonos a la fiesta de Bambas, Jilguero. ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Otrita! Gracias. Hemos conocido una pequeña faceta de lo que es o lo que fue Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero Huascarán, ¿no? Y hoy día hemos invitado a su hija, Yuli Sánchez Fuentes. Ella es como investigadora en patrimonio cultural inmaterial, comunicadora, productora audiovisual, docente y gestora de archivos sonoros y visuales, y es docente en la Escuela Nacional de Folclore José María Arguedas. Vamos a recibirla para conocer un poco sobre su especial padre.
Buenas noches, Julie. Buenas noches. Bueno, agradecerles la invitación. Para mí es muy especial, como siempre, el poderme conectar con los jóvenes y qué mejor trayendo a la memoria a mi padre Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán, para rendirle homenaje, agradecida por esta invitación al Centro Cultural de San Marcos, a su director Carlos Sánchez Guaringa y a usted por permitirme este espacio. No, al contrario, el honor es para nosotros. Permíteme, Julie, presentar al director del Centro Universitario de Folclore, el magíster Carlos Sánchez Guaringa, para las palabras de saludo y bienvenida. Magíster Carlos Sánchez. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos, amigas que nos siguen todos los martes en el programa Conversando sobre Folclore, en este programa del Centro Cultural, que esta vez lo está dirigiendo el profesor Rubén Suárez. Muy buenas noches a todos ustedes. También a Julie Sánchez, ¿cómo estás? Un gusto de volver a encontrarnos. Estuvimos la última vez trabajando en pandemia, ¿no? Sobre la calificación de una gran cantidad de materiales musicales, sonoros de los Andes, de la Amazonía, con el Ministerio de Cultura, justamente para apoyarlos, ¿no? Una línea de apoyo para los artistas. Y bueno, sabemos mucho de tu calidad, Julie, y en este caso, pues la invitación es por el programa de hoy. Se trata del gran jilguero del Huascarán, tu padre, Ernesto Sánchez. Debemos ser familia de algún momento, ¿no? Sí, por ahí. Seguro. No, y muchísimas gracias. Justamente estábamos aquí escuchando uno de estos discos de tu padre, el jilguero de Huascarán. A ver, no lo estoy enfocando. Ahí está, uno de los discos de vinilo. Así es. No, ahí nosotros siempre coleccionamos estos materiales que son muy buenos, ¿no? De ahí los discos, los cassettes, la verdad nunca me han agradado mucho. Así que tengo ahí bastantes discos de nuestra música de los Andes. Bueno, Rubén, yo quería aprovechar el momento para comunicar a nuestros amigos que el día de la próxima semana el programa estará dirigido al aniversario de nuestra universidad. Cumplimos 471 años y habrá toda una semana de actividades a los cuales los invitamos, por supuesto, presenciales, porque el día lunes justamente coincide con el inicio de actividades presenciales al 100% en la Universidad de San Marcos. Esperemos que no haya complicaciones, esperemos que ya este fantasma de la epidemia o la pandemia esté desapareciendo y no nos siga persiguiendo y permite el desarrollo normal de las actividades en la universidad, ¿no? Son miles de estudiantes y trabajadores que volveremos a la universidad y los invitamos a todos ellos a estar con nosotros. Una manera de coincidencia, vamos a celebrar nuestro aniversario y vamos a celebrar pues el retorno, ¿no? a la vida presencial después de estos 2 años que no han sido solamente de encierro, sino han sido también de tragedia, ¿no? Para muchos que hemos perdido seres queridos. Bueno, pero la vida tiene que continuar y nosotros continuaremos. Vamos a estar a cargo de la celebración de nuestro aniversario. Tenemos varias actividades que están colgadas en la página y nosotros también dedicaremos el día martes un programa especial a la universidad y el Centro de Folclore, que es justamente su institución que expone todo el folclore, toda la vivencia del folclore en nuestra universidad. Así que amigos, los esperamos la próxima semana presencial desde el día lunes. El día miércoles tenemos un gran pasacalle y el gran festival Interfacultades, un concurso de música y danzas que ha trascendido, por supuesto, las fronteras de nuestra universidad. Y luego el día viernes tenemos una gran gala, una noche de gala sanmarquina con la participación de los elencos del Centro Cultural. Así que amigos, amigas, los esperamos la próxima semana. Julie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, adelante, vamos a escuchar y a conocer al gran jilguero del Huascarán. Gracias. Gracias, Carlos. Disculpa. Julie,
Antes de empezar de tu papá, yo he escuchado bastante de ti sobre tu trabajo en la escuela, sobre la recopilación, sobre una asociación cultural. Cuéntanos algo de eso para darle un marco especial a esta historia de tu papá. Bueno, yo soy hija de Maruja Fuentes, viuda de Sánchez. Nosotros somos dos hermanas, Emilia Esther Sánchez Fuentes y yo. Y nosotros hemos conformado la sucesión Sánchez Fuentes, juntamente con las hijas, los nietos, y hay una bisnieta también, para poder dar valor hacer un trabajo cultural y darle valor, hacer una puesta en valor, en todo caso, a todo el archivo que tiene mi madre. Mi madre conserva todo el archivo de discos de vinilo, de discos de carbón, tiene también el vestuario de mi padre, tiene los diplomas y los trofeos, y en realidad ella ha sido inconmensurable su cariño y su dedicación para guardar todas estas piezas documentales que precisamente ahora para nosotros es un poco darle sentido, porque a través de este archivo podemos seguir difundiendo la obra de mi padre, biográfica, fotográfica, audiovisual, precisamente para que las nuevas generaciones lo puedan conocer, ¿no? Carambas, hombre, qué gran cariño de tu linda madre, por tener toda la colección de carbón que ya pues casi nadie tiene, ¿no? Y de vinilo. En realidad ha sido muy celosa ella, durante mucho tiempo no teníamos acceso porque ella lo cuidaba mucho, pero ya con el tiempo sí nos dimos cuenta que era importante poder, hemos hecho hace unos años algunas exposiciones itinerantes con este material, gracias al apoyo de lo que era el área de patrimonio inmaterial de lo que era el Instituto Nacional de Cultura antes, gracias a Soledad Mujica, precisamente, que es la que nos apoyó y nos hizo la convocatoria. Se hizo con el Museo de Huaraz también, y acá estuvo en el Ribagüero de la Universidad Católica, estuvo en el Club Departamental Ancash, y tuvimos la oportunidad de viajar a Piura, a Cajamarca, a Corongo. Ha sido muy bonito. Dada la inmensidad de la figura paterna de tu padre, pienso yo que entre tus planes está el Museo del Jilguero Huascarán. Sí, sería excelente. Siempre los espacios son precisamente lo más dificultoso de repente de poder encontrar, pero estamos en ese trabajo también. Hay algunas proyecciones que ya he también comentando. Por ahora al final lo voy a detallar, pero por ahora ya tenemos la publicación del libro biográfico con fotografías, gracias a una editorial que sea Achaguata, gracias a su director, César Coca Vargas, que es el que nos convocó para poder publicar este libro, que seguro al final lo vamos a poder ver, ¿no? No, y es importante que se plasmen libros, en documentos, la vida de estos grandes hombres, porque evidentemente no era fácil cuando empezaron. O sea, hoy día cualquiera es cantante, graba su disco y ya, ¿no? Antes no, había que luchar contra los prejuicios, había que hacer una serie de cosas, trabajar en otras cosas. Era todo una maraña de sacrificios para lograr algo que a veces ni era reconocido, ¿no? O sea, éramos marginados en nuestra propia patria. Y eso, pues, evidentemente tiene un valor plus que evidentemente nos vas a ir contando por cuanto conocemos la trayectoria de Ernesto Sánchez Fajardo. Y entonces quisiera yo ir hacia las etapas aurorales de tu padre. Cuando él llega, tengo entendido que él primero danzaba en compañías de danzas y luego se lanza al canto, ¿o estoy mal informado, querida Yuli? Bueno, Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero Huascarán, primeramente nace en el distrito de Bambas, en la provincia de Corongo, en la región Ancash. Él nace el 7 de noviembre de 1928. Él fue un maestro cantautor, músico, compositor, líder sindical. Está considerado como uno de los pioneros
en la difusión de las formas musicales tradicionales en Lima, y uno de los folcloristas más importantes y más trascendentales del siglo pasado. Es un referente importante en torno al canto de las libertades individuales, porque fue precisamente un testimonio directo de esta explotación, de esta desigualdad, del dolor de la vida campesina, ¿no? Él asumió su arte musical como una forma de expresión para esta rebeldía que él sentía, para este inconformismo que él tenía, y precisamente utilizó su canto para denunciar estas injusticias en estos sectores populares que eran, como bien decía, oprimidos, ¿no? Era una población oprimida, y entonces sirvió su canto precisamente para hacer un reclamo para una vida más digna y más justa, ¿no? Creo que recordar a Ernesto Sánchez Fajardo, hay que recordarlo como un referente fundamental para la construcción de nuestra identidad como peruanos, porque desde esta condición de artista folclorista, músico, compositor y líder, supo cómo tratar, ¿no? Con autenticidad estos grandes temas que muestran precisamente la integridad de la condición humana, ¿no? O sea, desde su canto reflexionó sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre el amor, pero también sobre la justicia, sobre la explotación, sobre la desigualdad, ¿no? Por eso decía que era como un testimonio, porque él, desde su mirada, producto de este caminar de cuando salió de su pueblo y llegó a Lima, pues le sirvió precisamente para enriquecer estas composiciones, ¿no? Sí, eso es lo que singulariza su presencia, su imagen, ¿no? O sea, él evidentemente componía canciones al amor, al desamor, al desengaño, a la nostalgia hacia la tierra donde hemos partido, pero sin embargo, como tú dices, había canciones referidas a la injusticia, que clamaban, reclamaban y pedían pues la justicia social, ¿no? Que hoy día está tan de moda, y que en esos momentos sonaría, yo digo, a algo hereje, ¿no? O sea, yo pienso de que en realidad sí, el fondo de su temática abordó composiciones del amor romántico, del amor filial, o sea, tocó temas de desengaño, de nostalgia al terruño, el dolor de la ausencia del ser amado. Sin embargo, son las letras dedicadas a temas nacionalistas y de denuncia social los que han marcado su personalidad en la carrera, ¿no? Qué bien, qué bien. O sea, eso es lo que... Y además, él sale a la estrellato con una serie de grandes artistas de aquella época, ¿no? Que Argueda lo relata. Pastorita Guaracina, Jaime Guardia, entre los que Jaime Guardia, Raúl García Zárate. Incluso José María Arguedas escribe un artículo también Jacinto Palacios, ¿no? Que son los que... Jacinto Palacios. De aquella época eran los estrellas. José María Arguedas le escribe un artículo que en el diario El Comercio, en el año 1962, una de sus frases era: id a oírlo a su centro vivo, el Coliseo. Decía, ahí os hablará de un Perú mestizo, ¿no? De un Perú nuevo, mestizo, no indio, a la propia corriente de las venas. Y es que en realidad Ernesto Sánchez Fajardo habló de ese Perú nuevo, de ese Perú emergente, que ya no se quedaba callado, que si bien cantaba a la ternura, a los amaneceres, a las esperanzas, también tenía un canto de denuncia, ¿no? de injusticia, que eran en realidad las preocupaciones nacionales, ¿no? Por eso le da fundamental su historia personal, que fue bastante difícil. Él estuvo en orfandad, se quedó huérfano de madre muy pequeño, vivió la pobreza, y luego esta experiencia de convertirse en el artista más vendedor de discos en todo el país, ¿no? Entonces, pienso que
el conjunto de todos estos factores, como el brillo espectacular de su voz, originó precisamente de que la gente se identificara con él y por eso se ganara la admiración y el aprecio de miles de personas, ¿no? Sí, una cosa que yo he observado es que una vez alguien me dijo, pero él está vestido como Gamonal, me dijo una vez conversando con un amigo hace años. Y yo digo, pero no creo, más bien será un campesino o un mestizo, ¿no? Un señor de la ciudad que se viste. No, me dice, más parece Gamonal. Él desconocía evidentemente a Ernesto Sánchez Fajardo. Tuvimos un afiche o una foto, ¿no? Creo que es la que tienes en tu espalda, a espaldas tuyas, perdón. Y entonces, ¿a qué representaba su vestuario de aquella época, mi querida Yuli? Al personaje de Luis Pardo. En realidad, mi papá al principio actuaba con el vestuario de Guarací, ¿no? Era con sus ojotas, con su poncho, su sombrero, o sea, el típico, en realidad era el vestuario más común para los cantantes varones en la época de los coliseos que venían de esta zona de Ancash, ¿no? Más bien ha sido cuando ya obtiene popularidad y tiene que hacer un viaje de regreso a su pueblo, es que por iniciativa de mi madre buscan innovar en su vestuario. Y mi madre, que era muy curiosa y le gustaba leer mucho y enterarse mucho, pues había conocido en una de sus lecturas también a Luis Pardo y comparte con mi papá esta experiencia y deciden poder de alguna manera hacerse de esta indumentaria, porque obviamente no existía, y recrearla. Entonces él, a partir de ese momento, comienza a representar el personaje de Luis Pardo, ¿no? Muy característico de la zona. O sea, hasta en eso era innovador Ernesto Sánchez. Qué bien, sí. Qué bien. Otra cosa es que también él, a partir de su canto, empieza una lucha, ¿no? Forma la Asociación de Folcloristas o el Sindicato de Folcloristas, creo, donde pues se mete a fondo y comienza a escalar, digamos, en la lucha sindical. ¿Qué nos puede decir de eso? Primero formaron parte de la Asociación de Artistas Folcloristas. En esta asociación estaba el maestro Vivanco, también estaba, si no me equivoco, Josafat Roel Pineda también creo que estuvo por ahí en ese grupo. Luego viene ya por un incidente que sucede en el Coliseo Nacional a raíz de uno de los hermanos Alanya, que nace la iniciativa de conformar y fundar un sindicato de artistas folcloristas del Perú. Mi papá fue uno de los fundadores. Y luego ya es que él asume la Secretaría General por 2 periodos consecutivos y es la época en la que se construye el local y se compra el terreno del sindicato de artistas. En realidad, él tuvo la inteligencia de poder usar su popularidad a nivel nacional para trabajar de forma de desarrollar, en todo caso, una labor solidaria. No solamente fue lo del sindicato, sino en una sociedad individualizada como la de nosotros es muy difícil a veces encontrar personas que utilicen su nombre y su popularidad, por ejemplo, para ayudar a muchas personas. Mi padre ayudó a muchas personas necesitadas que llegaban a mi casa en La Victoria, en Unano, en 1584, donde él vivió mucho tiempo. Él hacía caravanas artísticas y dentro de sus caravanas visitaba las cárceles de los pueblos, integró directivas de instituciones regionales, era miembro honorario de instituciones regionales, del departamento de la Federación Departamental de Junín, fue socio honorario de unas instituciones en Puno, realizó campañas solidarias para los damnificados del terremoto en Ancash, es decir, estuvo también en la convocatoria, la realizó para la creación de la Universidad de Ancash.
La convocatoria la realizó desde su programa El Cantar de los Andes en radio y fue masivo y por eso fue uno de los detonantes por los cuales se creó la universidad. Entonces, él ya venía, digamos, con una preocupación congruente, no solamente en su canto, sino también en sus acciones, ¿no? Él formó parte de la elaboración, por ejemplo, del reglamento de los derechos sociales del artista, formó parte de la comisión de la primera ley del artista. Entonces, él vino trabajando desde mucho tiempo atrás y por eso la gente que vio su trabajo, pues lo eligió como miembro de la Constituyente del año 79, ¿no? Sí, eso justamente te quería hablar. A él lo llaman a formar la parte de la comisión para elaborar la ley del artista, ¿no? Lo llaman, sí, lo convocan. O sea, él no es lo convocan como representante de los artistas folcloristas, ¿no? O sea, había sido reconocida su calidad de dirigente, pues, de los artistas, ¿no? Realmente interesante esa noticia. Ahora, vayamos al tema político que acabas de tocar, el tema de la constituyente, ¿no? En una época muy difícil, por cuanto salíamos de un golpe militar y ya la huelga del 19 de julio había pedido a Morales que instituyera la Asamblea Constituyente, y él se lanza por el frenatraca, creo yo, tengo entendido, ¿o cómo es eso? Sí, por el frenatraca, lo invita el director del partido, y en realidad fue un trabajo importante. Creo que, como decía, fue la respuesta de todo su trabajo. O sea, no fue algo que él se le ocurrió presentarse en ese momento y quiso hacer, sino a mí se me quedó grabado siempre un comentario que él hacía en casa, ¿no? Él cuando reflexionaba, cuando hablaba con mi madre y le decía... o sea, sentía esa insatisfacción por la lucha y que a veces no se podían lograr las cosas. Entonces decía, hay que estar donde se hacen las leyes, ¿no? Quiero llegar donde se hacen las leyes para empezar desde ahí a modificar. Y eso me parece que es lo que le motiva para él aceptar esta convocatoria. La convocatoria que no solamente se la hacen a él, se la hacen a otros compañeros artistas también. Pero él tuvo la suerte, digamos, de poder ingresar. Y fue elegido congresista de esa Asamblea Constituyente en el año 79 y aporta con 2 artículos que son importantes para nuestra historia cultural. El artículo 34 y el artículo 35, el primero que precisa y reconoce la importancia de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios y de esta manera se introduce por primera vez la noción de patrimonio inmaterial en la legislación peruana, porque él habla de preservar y estimular las manifestaciones de las culturas nativas desde el Estado, ¿no? El arte popular y la artesanía. Y el segundo artículo que habla de que el Estado debe promover el derecho de las comunidades originarias para recibir educación en su propia lengua, en su propio idioma, ¿no? O sea, lo que eran lenguas aborígenes, era una forma en que el Estado garantizara el derecho de las comunidades para recibir educación primaria en este. Entonces, esto estaba plasmado dentro de la Constituyente del año 79 y resulta que después lo cambian y bueno, se hizo toda una gestión a través incluso del sindicato de artistas y decían que no lo iban a mover y al final pues lo mueven, ¿no? Pero era la primera vez que se hablaba recién en nuestra Carta Magna sobre patrimonio cultural inmaterial. Interesante, esos detalles son los que tenemos que conocer, por cuanto, por ejemplo, en el segundo artículo que él propone es una innovación, porque en aquella época estamos hablando del siglo pasado, 75, 76, 77, donde no se veía que la educación fuera enfocada en el idioma nativo, ¿no? Sino más bien todos plasmaban que debíamos enseñar castellano, el inglés, ¿no? Y porque nos consideraban que estábamos atrasados, ¿no? Cuando en realidad ahora la realidad es que debemos explotar los conocimientos que tenemos de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? O sea, los conocimientos primigenios con los que nos hemos nutrido, y de eso va a facilitar la educación, ¿no?
Entonces, pues es un avance enorme, ¿no? Claro, estamos En ese hablando sentido, del año 79, ¿no? O sea, cuando 79, pues, no se 79. hablaban de lenguas aborígenes, que no se, o sea, que el contexto era muy diferente al que Sí, estamos ahora. Entonces, por eso creo que es la magnitud del personaje del que estamos refiriendo, como es Ernesto Sánchez Fajardo, de poder llegar hasta la constituyente y precisamente dejar ese legado plasmado, congruente, como digo, referente a su trabajo, que era precisamente la importancia de los conocimientos tradicionales y las lenguas aborígenes. así es, mi querida Yuli. ¿Qué te parece si vemos un video más de tu Genial. famosísimo padre, ¿no? A quien no tuve el privilegio de conocer de cerca, pero sí he escuchado de él bastante. Vamos a ver un video de nuestro querido Ernesto Sánchez Fajardo, el Quilguero Huascarán, que nos trae ya en estudios. Madrecita, madre mía, muy amada, hoy tus hijos te veneran este día, recordando que es el día de la madre. Ruego a Dios que te conserve la existencia, recordando que es el día de la madre. Ruego a Dios que te conserve la existencia. Felices los que tienen madre, tristes los que la perdieron. Este símbolo rojo que significa la vida, feliz el hijo idolatrado, de madre buena y abnegada. Que lo más grande en la vida es el amor maternal. Madrecita, madre mía, muy amada, hoy tus hijos te veneran este día, recordando que es el día de la madre. Ruego a Dios que te conserve la existencia, recordando que es el día de la madre. Ruego a Dios que te conserve la existencia. Los que tienen madre, tristes los que la perdieron. Este símbolo rojo que significa la vida, feliz el hijo idolatrado, de madre buena y abnegada, que lo más grande en la vida es el amor maternal. Bueno, como no podía ser de otra manera, el homenaje a la madre creo que es importante en cada artista y siempre hay un artista que pone una canción de su inspiración para el ser más excelso que existe en la tierra, que es la madre, ¿no? O sea, pues todos, de un modo u otro, todos hemos o rendimos homenaje a nuestras madres. Justamente ya el domingo que viene es el Día de la Madre y también, como dijo Carlos, empieza la semana también sanmarquina. Hablemos de sus composiciones. Marujita fue el éxito, el boom de aquella época. Creo que incluso tu padre es el primer artista andino que graba un long play, ¿no? Sí, en realidad, sin lugar a dudas, la chuscada Marujita que fue escrita en 1960. Originalmente fue grabada en un 45 de vinilo de RPM y luego fue recopilado y digamos, para editar un long play que fue el primer long play que se le hace a un artista andino, que se llamó Carrito del Gobierno.
Mi padre llega a grabar por iniciativa fue uno de los primeros artistas en grabar música popular andina por iniciativa de José María Arguedas. Esto lo realiza en 1948. Mi papá tenía 20 años. Él realiza una serie de grabaciones para el sello Odeón de Argentina. En 1962, cuando ya tenía 34 años, recién Yemsa comienza a hacer la producción y la fabricación de discos en el Perú. Y mi padre se convierte en artista exclusivo de Yemsa, ¿no? Entonces es interesante porque mi padre acompaña todo el proceso de crecimiento de las ediciones fonográficas. Pasa por el disco de carbón, pasa por el formato de vinilo de 45 revoluciones, pasa por el vinilo de 33 de revoluciones, pasa por el mini play, los cassettes y más bien ya póstumamente llegó al disco compacto, ¿no? Y ahora está en Spotify también él, ¿no? Pero está bien, pasa todo el proceso de la industria fonográfica en el Perú. Y como decíamos, el disco Marujita, que originalmente fue grabado precisamente en disco de vinilo, un temple cajatambino, que es un uso con capotraste. Particularmente es interesante porque es un toque de más o menos de la zona de Ollón. Y en 1961 gana el primer disco de oro por récord de ventas que se le otorga a un artista andino. O sea, las empresas discográficas, en este caso Yemsa, entregaban los discos de oro, pero a los géneros de nueva ola, de cumbia, en fin, de baladas, pero no a un artista andino. Y es la primera vez en 1961 que se le entrega a un artista andino en el Perú como una distinción. El segundo tema, digamos, más popular de mi papá definitivamente es Bendita las Madres, que es en ritmo de huayno, que lo escribe en el año 67, ¿no? Es grabado en formato de vinilo para un LP que se tituló Ecos del... Y en realidad es muy interesante porque este tema se ha convertido en un himno de conmemoración para la fecha del Día de la Madre. Ahora que estamos con las tecnologías, he podido ver cómo muchos hijos escogen la canción de mi papá para hacer un recuento de la fotografía de su madre, ¿no? Entonces es bonito ver la cantidad de videos que uno puede encontrar con esta melodía. El tema que hemos escuchado en el video anterior no es composición de mi papá, es el del maestro Armando Monteoro, pero casualmente lo escogí porque era un tema dedicado a la madre y porque está en ritmo de melódico de valse, porque también de alguna manera quería evidenciar de que a pesar de la digamos, separación que había en esa época entre los artistas andinos y los artistas costeños, mi papá tuvo el privilegio de poder también interpretar valses y componer algunos valses también. Y el otro tema importante de mi padre, que también es, digamos, muy significativo, es el huayno Verdades que Amargan, que fue escrito en 1960. Ese fue grabado también en un formato de vinilo, inicialmente en 45 revoluciones y luego compilado para el LP El Carrito del Gobierno. Y es uno de sus temas más emblemáticos referidos al canto contestatario, ¿no? Entonces, en estos tres temas que he nombrado, pues se puede ver esta versatilidad. Un tema dedicado al amor, que como es Marujita, un tema dedicado al amor filial, como es Bendita las Madres, y un tema más contestatario como es Verdades que Amargan, ¿no? Pero déjame decirte que estás omitiendo algo. Él también hizo huaynos satíricos, ¿no? Como Carrito del Gobierno, por ejemplo, ¿no? Que hace sí. del gobierno que no en cambió realidad, nada. El huayno, en realidad, por característica, el huayno ancashino tiene esta sátira, digamos, el huayno popular, ¿no? Porque hay una chuscada y hay un huayno más formal, por ejemplo, el que hacía con conjunto musical, el conjunto Tusparia, por ejemplo, ¿no? En la zona de Callejón de Huaylas.
pero en el caso de mi papá, la chuscada más popular siempre se ha caracterizado por por ser muy pícara, ¿no? Por ser muy, muy alegre y tener precisamente las fugas, incluso muy así, muy pícaras, muy humorísticas, ¿no? Sí, porque también hay una que al final, una fuga que dice, cuando se muera mi suegra me voy a poner de luto, una camisa colorada, ¿no? O sea, haciendo sátira del dolor, porque ahora pues la suegra siempre ha sido considerada pues una persona que hace la vida imposible al hombre, entonces esas canciones siempre me parece yo creo que en el caso de esas letras hay que ubicarlas dentro del contexto social de la época. Yo creo que hay canciones claro, que, por ejemplo, ya no las cantaríamos ahora, ni se compondrían ahora, pero que en esa época, por eso digo que mi papá era un poco el reflejo de lo que era la sociedad y la cultura andina en esa época, que también era muy machista, ¿no? Entonces, sí, hay letras muy, muy jocosas, pero creo que el mérito de mi padre está en que precisamente no se quedó en esas letras, ¿no? O sea, otra cosa hubiera sido si solamente hubiera cantado, hubiera compuesto ese tipo de letras. Creo que el mérito, la distinción y la importancia del personaje está precisamente en que supo utilizar esa popularidad, esa alegría que había con ese tipo de canciones para luego interpretar otro tipo de temas con letras más, digamos, que respondían más a un mensaje social y de cambio y de lo que ellos estaban viviendo y sobre todo para una toma de conciencia de lo que estaban viviendo. Yo recuerdo mucho en la época de los coliseos, cuando asistía, por ejemplo, en el Coliseo Cerrado, yo estaba muy pequeña, teníamos nuestro asiento preferencial, ahí los familiares, entonces estaba muy cerca del escenario y era muy, digamos, extraordinario ver cómo un artista en el centro, solamente con su guitarra y un micrófono y un parante, podía hacer bailar a un coliseo inmenso, lleno, y también cómo podía con su canto generar un silencio para que la gente pueda escuchar lo que estaba cantando. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a una fiesta y la gente está tomando, está bailando y muy poco se detiene a escuchar el mensaje de los cantantes o del compositor. En este caso, mi papá tuvo ese privilegio de como digo, la gente bailar en sus asientos, familias bailando en sus asientos, y luego cómo podías uno observar el silencio cuando él cantaba canciones de temática social, ¿no? Y la gente aplaudía de pie. Entonces era muy emocionante y era, como digo, otra vivencia, otro contexto, ¿no? Sí, vamos a una pregunta que viene del público. Ya hemos hablado de cuando él trabaja en la Constituyente, plasma 2 artículos y uno de ellos, el segundo, el 35, creo que se refiere a que pide que el Estado pues dé educación en el idioma nativo, ¿no? Y a raíz de esto la pregunta dice, ¿podría decir que fue un hombre con pensamientos adelantados a su época, Yuli? Sí, yo creo que definitivamente. Yo creo que la distinción es la sensibilidad. Creo que hemos tenido el privilegio de, en esta época, digamos, ver cómo estas migraciones fuertes que hubieron desde la década del 30, que se acentuó en el 50, en el 40, pudo producir estos personajes, porque yo considero que son 4 personajes, y sobre todo en los cantantes de solistas, ¿no? Con los que mi papá compartió, que es el maestro, que es la maestra María Alvarado Trujillo, Pastorita Guaracina, Flor Pucarina y el maestro Picaflor de los Andes. Y mi padre creo que fueron los 4 solistas más importantes que tuvimos en el Perú, y que de alguna manera su alta sensibilidad pudo hacer de que ellos se convirtieran en un reflejo de lo que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Cada uno a su modo, cada uno a su manera, cada uno en su región, pero que se distinguieron, ¿no? De alguna manera. En el caso de mi padre,
de repente más acentuado en el tema de líder sindical y luego incursionando en la política, ¿no? Llevar esta sensibilidad de esta vivencia que él había tenido para tratar de no perder esta esperanza por un mundo mejor, por un mundo más justo y por una vida más digna, ¿no? Claro. Otra pregunta del público dice, fue un artista muy sensible. Le gustaría saber si fue difícil el camino para llegar a grabar sus discos en la época en que los realizó. ¿Crees que fue así? Ya lo comentamos hace un momento, pero bueno, Sí, lo vuelvo a recalcar. Mi padre fue convocado por José María Arguedas. Lo que pasa es que José María Arguedas también fue un visionario de su época. Entonces, él creo que no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo, o sea, refiriéndome al registro. Creo que él hacía el registro con el objetivo de poder mapear cuántos artistas habían en el medio. Pero sin embargo, o sea, mencionaba que no se dio cuenta porque en realidad lo que estaba haciendo él era ser un iniciador de los registros fonográficos y audiovisuales, porque José María Arguedas ha hecho no solamente registros en películas, y justo trabajo en eso yo en todo lo que es el archivo audiovisual del Centro de Documentación y Archivo de la Escuela Nacional de Folclore, sino también porque permitió que muchos artistas andinos o un grupo de artistas andinos pudieran grabar en cintas magnetofónicas. Dentro de esa convocatoria que él hizo, en la que estaban las hermanitas Esmila, Olga Ceballos, que fueron las primeras, donde estaba el maestro Jacinto Palacios, donde estaba el maestro Jaime Guardia, en ese primer grupo convocó a mi papá. Entonces, por eso decía, mi papá tendría alrededor de 20 años, más o menos. Él graba en cintas magnetofónicas, y las cintas las mandaban, digamos, a reproducir en discos de carbón en Argentina, porque acá no había sello discográfico. Y luego regresaba ya esa grabación en un formato del disco de carbón. Entonces, mi papá contaba que, por ejemplo, él, en una entrevista que hace en el año 1966 en una revista regional, que un día pasaba por la calle y desde una tienda escuchó su voz, escuchaba su grabación. Entonces él fue a la tienda a preguntarle al dueño de la vitrola que quién cantaba, ¿no? Y entonces le dijeron que era un boliviano que se hacía llamar Jilguero Huascarán. Entonces mi papá cuenta de que él se puso a llorar conmovido porque era su voz, o sea, era él, sino que pensaban que era boliviano. Entonces, luego él ya asumió, digamos, como digo, ya el trabajo de artista. Al comienzo no pensaba que él podía desarrollar una carrera, no lo hizo a conciencia, pero poco a poco se fue quedando y bueno, como digo, acompañó el desarrollo de la industria fonográfica. Y también este éxito de la industria fonográfica trajo como consecuencia precisamente el fortalecimiento de la industria del espectáculo. Por eso es que se crean los espacios públicos como los coliseos, ¿no? Donde precisamente mi papá llega a ser figura estelar, ¿no? O sea, paralelo a estos efectos de la migración estaba la industria fonográfica, la industria del espectáculo y también, por ejemplo, la radio, ¿no? Que fue una fuente de comunicación importante para estos artistas. Todos ellos tenían un programa de radio donde precisamente ellos podían de alguna manera darle dinámica a este mercado de la música folclórica y permitió que sea escuchado a nivel nacional, ¿no? Ahí no lo escucho. No lo estoy escuchando. En cuanto a lo que vimos tocando guitarra, ¿él era músico? Sí, era multiinstrumentista.
Él caramba. tocaba guitarra, tocaba órgano, tocaba arpa, tocaba, ¿qué más? Acordeón. En realidad él componía en el acordeón. Él tocaba piano, pero sus composiciones generalmente primero las sacaba en el acordeón y después es que las pasaba a guitarra. Pero sí, o sea, tocaba mandolina, Autodidacta era. sí. Carambas. Mucho mérito que yo. Hay muchas grabaciones donde él solo es el que hace su acompañamiento, o sea, toca percusión, toca órgano electrónico, toca guitarra. Hay una anécdota de un long play donde en realidad había un conjunto con el que él había ensayado, al final el conjunto no llegó a la hora y él se puso a sacar los huainos en el órgano electrónico que había en la sala de grabación de Yemsa. Y como no llegaba el conjunto, pues comenzó a grabar con el órgano. Al final, el long play sale con el órgano y con el acompañamiento de su guitarra, ¿no? Entonces, sí, él era muy innovador, en realidad creo que muy creativo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos long play grabó? Eso ya no dijiste, pero no dijiste el número. Hay un promedio de 25 long plays en discos de carbón, y en realidad en discos de 45 es imposible saber la cantidad porque en esa época los artistas entraban a la sala de grababan y Yemsa no llevó una contabilidad de cuántos discos 45 los artistas grababan, ¿no? Entonces, sí, la cantidad de 45 es difícil saberlo. ¿Y tú tienes Pero un registro de todas sus composiciones? sí. O sea, es Ahí un tesoro valiosísimo, ¿no? Sí, ahí estamos. Por eso es que, bueno, estamos tratando de darle forma al proyecto precisamente de archivo que tenemos, ¿no? Claro, es importantísimo que lo conozcan también las nuevas generaciones porque bien tienen que darse cuenta que cada hombre en su época hace lo que puede y algunos, como tu padre, innova y da un salto adelante que va quedando, ¿no? Eso es lo más importante. Qué bueno. Ahora hablemos de su tema, boom. ¿Por qué Marujita? ¿A quién se le dedica? Y ese Marujita que más ventas tiene, creo. Explícanos, por favor. Bueno, como digo, el tema fue hecho dedicado a mi madre. Ellos recién se habían casado, fue hecho en 1960. Mi mamá en realidad se casa muy chiquita, muy adolescente. Y luego, bueno, se hace un estilo de toque cajatambino. Mi papá había viajado al norte, por la zona de Ollón, de Cajatambo, y aprendió este toque, así que formó un conjunto y bueno, creo que el cariño, la ternura que en ese tiempo vivió junto a mi madre, pues pudo inspirarlo como para poder realizar este tema. Que gustó mucho, ¿no? Que gustó mucho, que fue muy bailable y que hasta ahora la gente lo sigue recordando y lo sigue bailando, ¿no? Sí, Marujita linda, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y cuántos discos más o menos vendió de Marujita, Yuli? No, eso sí, yo la cifra no sabría decir cuánto vendió para tener el récord de venta, ¿no? Creo que... Pero sí fue un récord, ¿no? Sí, eso me imagino que lo tiene registrado Yemsa en realidad. Pero Yemsa, creo que, bueno, mi papá fue un trabajador permanente de ese sello discográfico. Fue importante que no solamente, o sea, él se quedó porque en realidad no tuvo ninguna restricción en cuanto a sus composiciones. Él como buen cronista pudo recoger, como decíamos, todo tipo de temática, a pesar también de tener composiciones, digamos, de denuncia, pero pudo grabar, ¿no? Y creo que eso para él era muy importante, por eso quedarse dentro de esa empresa, y todas su digamos, grabaciones pues son de esa época, ¿no? Sí,
Y Yuli, realmente me conmueve tu gran amor a tu padre, sabes todos los recovecos de los recuerdos y qué lindo reconocer, recordar a un gran hombre como tu padre, que realmente pues no solamente fue un cantante, ¿no? Sino que también se adentró en la política, puso determinados artículos en la Constituyente que por esa innovación evidentemente lo borraron porque no le conviene a la clase política alta que se enseñe pues en el idioma nativo a nuestros hermanos andinos, ¿no? ¿Qué proyectos tienes en torno a la asociación y también al recuerdo de tu Bueno, padre? creo que hay varias cosas que hay que resaltar precisamente como referente, como ejemplo para nuevas generaciones. Algo que definió a mi padre como artista y como persona fue su humildad. El ser humilde no generalmente es la norma, es más bien una excepción. Él nunca presumió sus logros, siempre estuvo mentalizado en que su trabajo era su pasión y cómo podía ayudar a otros. Entonces tenía también una necesidad permanente de aprender. Fue autodidacta. Creo que una de las imágenes que más recuerdo de él precisamente es ese autocultivarse a través de la lectura variada. Creo que otra característica que tuvo principalmente fue la disciplina. Era muy disciplinado para sus ensayos. Sus grabaciones las hacían en esa época en directo, no existía el montaje en pistas o como es ahora, ¿no? En realidad, ahora, antes él era multiinstrumentista y ensayaba todos los instrumentos. Entonces creo que esas cosas son importantes que vayan quedando también como ejemplo para las nuevas generaciones. Pienso que también es el mejor ejemplo de ser un cantor comprometido con su tiempo. Esa es una lección que deja de que la condición de artista no tiene por qué estar separada de la condición de un residente que vive en una sociedad y que atraviesa necesidades, atraviesa exclusiones, atraviesa marginaciones e injusticias. El artista no debe perder nunca sus sentimientos de indignación, como tampoco la esperanza por tiempos nuevos. Entonces, creo que esa es una de las mayores lecciones que deja precisamente para las nuevas generaciones, para los nuevos artistas, de que hay que estar comprometido con su tiempo, ¿no? Con este tiempo. Bueno, yo les pasé un flyer porque estamos ya a puertas de poder publicar un libro gracias a Ediciones Ponlo el Sachahuata. flyer, por favor, mientras habla. El libro va a incluir una selección de más de 80 fotografías, así como un listado de composiciones con diversos anexos que están vinculados precisamente a la vida de Ernesto Sánchez Fajardo. El libro va a estar publicándose a fines de este mes. Va a tener un precio de preventa hasta mediados de este mes. Esperamos hacer las convocatorias por las redes. Y bueno, gracias a Ediciones Sachahuata, pues vamos a estar en diversos puntos de librerías, ¿no? Como Crisol, Ibero, en fin. Y vamos a tener también presentaciones, seguro, algunas virtuales. Es una biografía que en realidad la hice hace mucho tiempo. En realidad fue hecho hace muchos años, pero que por una serie de circunstancias no salía. Y bueno, gracias a Ediciones Sachahuata, pues vamos a la gentileza de su director César Coca Vargas, vamos a haber publicado este libro ya este mes, ¿no? Que bueno, parece que hay problemas técnicos para exhibir el flyer, mi querida Yuli, pero... ya lo ponemos ahí en cualquier momento. En cualquier momento. Está bien para guardar el misterio de la carátula. La expectativa. Sí. Yo quiero, más bien, no sé cómo estamos de tiempo, pero quisiera agradecer, digamos, en nombre de mi familia, la Asociación Sánchez Fuentes, por la invitación para rendir homenaje a mi padre, Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero huascarán, pionero en la difusión de estas formas musicales tradicionales en Lima y que bregó toda su vida por la justicia, por la equidad y con la única arma que él tenía, que era su voz, su música, su cultura y su identidad. Resaltar
el espacio que nos brinda el Centro Cultural de San Marcos para dar a conocer a esta generación, porque creo que hay que mirar respetuosamente a estos personajes mayores de nuestros pueblos que nos recuerdan esa necesidad de cantar con nuestra propia voz, ¿no? Yuli, realmente como te digo, yo me he conmovido de la sapiencia de tu padre, porque todos sabemos nuestro papá, no, sí, mi papá creció, hizo esto, pero tú te has adentrado, creo que has heredado el sentimiento que él también ponía en su y bueno, lo has dicho, ¿no? O sea, es un luchador social en realidad, porque evidentemente, ¿cuántos artistas se han lanzado a la arena política y no han llegado? Porque justamente les falta eso, ¿no? Esa valentía, ese carisma de poder juntar los votos para llegar a la constituyente del 79, ¿no? Y él pues justamente llegó con gente que hoy día pues no está con nosotros, pero que hacían de la política una profesión decente, no como hoy día que vemos destapes de corrupción, que se vendió, se regaló, que le pagó, que le pegó a su mujer, que se emborrachó, o sea, ya es un circo, ¿no? Entonces, esa clase política a la que tu papá perteneció, evidentemente, pues dejó un gran ejemplo y un legado, como tú dices, y ojalá ese libro que vas a plasmar sea conocido por todos, leído, porque necesitamos esa clase de ejemplos para nuestros artistas. El Centro Universitario de Folclor te agradece por tu presencia a nombre de Carlos Sánchez, que tú conoces, y bueno, pues yo pienso de que, no sé, algunas palabras finales, Yuli, en cuanto a la trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad de tu papá. Bueno, como decía, creo que él ha dejado este ejemplo que es de tener esa humildad que creo que debe tener todo artista, y luego esta condición de artista que también no debe estar alejada precisamente de poder tener esa voz para poder cantar lo que atraviesa el país, ¿no? O sea, creo que no se debe desligar el canto del canto comprometido, ¿no? Yuli, gracias. A nombre de Carlos Sánchez Guaringa, el mío propio, te agradecemos tu presencia, nos has animado y no sé si se puede decir cuánto cuesta el libro y desde dónde se va a vender. Yo, o sea, como decía, como estaba ahí ahí estaba en el flyer, estaban los teléfonos, pero voy a ver si los tengo por aquí a la mano para poder dar el teléfono. Un ratito. Ya, el teléfono es 952-433-350. Lo repito, 952-433-350. Es el libro de la editorial y bueno, seguro que ya de cada una semana, 2 semanas, seguro que ya vamos a estar publicándolo, haciendo la preventa, ¿no? Gracias, Yuli. Es un honor haberte recibido en este programa Conversando sobre Folclor. Y amigos, nos despedimos hasta el próximo martes, como ya dijo. Dime, Yuli. No, gracias a ustedes, gracias por todo y gracias por el espacio. No, a ti las gracias eternas y esperamos volverte a tener en otra ocasión. Amigos, ha sido la presentación de Conversando sobre Folclor, esta vez tratando sobre un personaje muy importante para la cultura tradicional, para la cultura andina, y que creo que ustedes han escuchado, y saber más de este personaje que ha difundido no solamente en el ámbito artístico, sino también en la cuestión política, social, conjugando todos esos criterios para ser un artista del pueblo. Vamos a despedirnos con una canción, justamente la canción que habláramos, la más famosa de él, la que encarna el amor por una mujer y que también lo consagra como artista. Marujita para ustedes, y será hasta el próximo martes con Conversando sobre el Folclor. Gracias. Gracias. Cantando te conocí, linda Marujita, como rosita en botón de la primavera. Cantando te conocí, linda Marujita,
como rosita en botón de la primavera. Cantando te di mi amor, todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. Cantando te di mi amor, todas mis caricias, porque tú fuiste la flor que cautivaste mi alma. Anda, Marujita ingrata. A tu ladito estaré, acurrucadito, y por donde vayas iré como corderito. A tu ladito estaré, acurrucadito, y por donde vayas iré como corderito. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta en la muerte perdurará. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta en la muerte perdurará. Marujita, Marujita linda, por ti desde el hoy el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma bella. Marujita, Marujita linda, por ti desde el hoy el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbre el alma bella. Adentro con los canarios, caja también.